Hola, hola, ¿qué tal familia de Magañísimo? Me da muchísimo gusto que nos acompañen en punto de las 6 de la tarde, como todos los días, de lunes a domingo. Y hoy estamos muy contentos porque quiero decirles que nos llegó vía correo hace algunos días Oro de Rey. Oro de Rey, cuyos autores son dos grandes periodistas, personalidades importantes de este negocio, pero uno de ellos es específicamente mexicano y además mi amigo. Me da muchísimo gusto recibir en Magañísimo el día de hoy a mi querido Juan Manuel Navarro. Gracias por estar aquí desde Los Ángeles, California. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches, casi para nosotros, para ti todavía tardes. ¿Cómo te va? Exactamente. Muchas gracias, buenas tardes y bueno, gracias por la introducción. Ahora sí que te tomas, tomando un té. Muchas gracias por la invitación para tu programa y bueno, aquí listos para hablar todo lo que quieras saber sobre este nuevo libro que, como bien dices, escrito por Javier León Herrera, un escritor español, amigo mío, colega de muchos años y obviamente de mi parte. Y es un libro que viene siendo como el cerrar el círculo de esos tres libros que hicimos Javier y yo. El primero empezó hace 25 años con Luis Mirrey, el segundo que salió hace 2 años más o menos se llama Luis Miguel la Historia, y ahora cerramos este círculo que es con Oro de Rey. Fíjate que, o sea, cuando lo empecé a ojear, justamente esa era mi preocupación. ¿Qué nos van a presentar ahora cuando esto ya es como las Tres Marías, es una trilogía? Entonces, ¿qué podía haber de nuevo? Y fíjate que sí hay información muy interesante, porque este sí es meramente biográfico. Arranca desde los umbrales más mínimos de una gran estrella hasta los casi 50 años de edad que pues está por cumplir Luis Miguel. Platícame en primer lugar, Juan Manuel, ¿por qué hacer un libro más cuando los otros dos ya habían sido un éxito? Bueno, básicamente este libro nace hace casi, por decirlo así, hace 25 años, ¿no? Luis Mirrey es un libro que abarca nada más hasta los años 20 de Luis Miguel, concluye con la muerte de su papá, que es lo que fue que se vio en la serie, ¿no? Como sabe, Luis Mirrey, ese libro sirvió como base para la primera temporada de la serie de Luis Miguel, que salió en Netflix, y ese libro abarcó básicamente hasta la muerte del papá y unos meses después de cómo llevó ese dolor, ¿no? Luis Miguel, y ese fue escrito a nivel de novela, fue novelado. Luis Miguel, la historia sale precisamente justo cuando sale, valga la redundancia, la serie hace un par de años, y en ese tiempo la editorial quería reeditar Luis Miguel, pero obviamente dijimos, no es demasiado tiempo, ¿por qué no hacemos mejor Luis Miguel la historia y hacemos como tipo un ensayo periodístico de cómo surgió Luis Miguel, cómo surgió ese libro que sirve como base para su serie, ¿no? Por eso que nace es Luis Miguel, la historia. Ahora, Oro de Rey es la segunda parte de su vida, abarca de los 20 hasta actualmente, ¿no? Y está escrito también en forma periodística. En un principio se iba a publicar este libro el año pasado, coincidiendo con los 50 años de Luis Miguel. De hecho, le íbamos a poner Luis Miguel 50 años, algo básicamente en ese tenor, En ¿no? ese tono. Como fue pasando el tiempo, obviamente, lamentablemente por la pandemia no pudo salir el año pasado. La editorial iba a sacar después a mediados, luego a finales, y obviamente cambiamos muchas cosas y cambiamos el título y dijimos, bueno, qué mejor poner mejor Oro de Rey, obviamente, que enmarca todo su carrera hasta el momento, Oro de Rey, que hace parafraseando su canción de Oro de Rey, ¿no? Entonces, básicamente, este libro contiene de los veintitantos hacia acá, obviamente todos sus triunfos, que fue la época más lúcida de Luis Miguel, los boleros, obviamente sus romances, toda la tragedia que le ha pasado, por ejemplo, cuando tocó fondo hace 2 años, básicamente, cuando casi estuvo por eso su libertad, ¿no? Todo lo que pasó cuando tuvo todas esas deudas, hubo el rescate financiero, cuando nace luego la serie y cómo vuelve a resurgir, tan así que hizo casi 150 conciertos después de eso. Entonces, básicamente, Oro de Rey es un poco la biografía completa, pero nos estamos abocando más a los últimos 20 años de la carrera de Miguel. 25 años más o menos. ¿Por qué está tocado tan someramente todos sus asuntos de faldas?
creo que Más no, que, creo que sí, bueno, no es tan, no es tan, o sea, a profundidad, obviamente se entiende porque es un documento más periodístico que melodramático, pero no sé, o sea, como que yo esperaba un poco más y conforme fui avanzando me di cuenta que no iba a pasar. no, bueno, básicamente, mira, lo que nosotros tratamos siempre ha sido nuestra línea, no caer en los chismes, en los rumores, en el tipo de ese tipo de amarillismo, ¿no? Claro que para conocer la vida, por ejemplo, tu vida, por ejemplo, supongamos la vida, quiero escribir la biografía de Luis Magaña, ¿no? Obviamente voy a tratar todos tus aspectos desde cuando fuiste niño, adolescente, tus romances, tus amigos, pero no es como que me voy a especificar en un solo romance, en dos romances, ¿no? Nosotros, como tú viste, profundizamos en dos, tres romances básicamente. Los demás nada más los mencionamos. Así es. Y esos romances son los que un poquito adentramos más. Son los romances que de alguna forma le dejan huella a Luis Miguel, ¿no? Una Mariah Carey, una Daisy Fuentes, una Araceli Arámbula, por supuesto, y una Erika Camil y Mariana Yazbek, ¿no? Entonces, de alguna forma vamos anunciando a las personas que le han dejado huella y que a él le han de alguna forma cambiado su forma de ser, ¿no? Por eso tú ves a un Luis Miguel, tú lees el libro y te das cuenta que ha sufrido muchas traiciones, no solamente amorosas, también decepciones a nivel profesional. Entonces, Exacto. vamos enumerando de alguna forma todo los pasajes de su vida. Si nos pusiéramos a hablar de cada personaje, te imaginas, mira, este libro tiene 27 capítulos, casi 342 páginas. Si realmente nos pusiéramos a hablar de un solo personaje, por ejemplo, te doy un ejemplo, si nos pusiéramos a hablar solamente de la historia de Araceli, pues creo que hasta mucho más que esto, ¿no? Y aparte es una historia muy bonita, como ya lo he dicho, ella le toca hablar de esa historia. O si habláramos concretamente de Daisy Fuentes, hay muchas aventuras también. De Mariah Carey hablamos lo que tenía que hablar porque fueron 2 años básicamente de noviazgo, 2, 3 años. Sí, Y claro. que habla básicamente, vamos tocando aspectos, nos vamos como una forma pavimentando el terreno y para que la gente al final diga, bueno, realmente la vida de él no ha sido un cuento de hadas, ¿no? Para la gente que piensa que este libro es simplemente una palmadita a Luis Miguel, no, esto se habla que hay errores aquí también. Se habla de sus errores y sus aciertos. Él lo ha dicho también. Y de alguna forma, los fanáticos que lo han leído, que son los primeros que nosotros nos preocupaba para decir, bueno, acuérdate que aunque los fanáticos saben bien que su artista puede cometer errores, nunca lo aceptan, ¿no? No, por supuesto que Te no. van a terminar y te van a decir, pero afortunadamente han sido más los comentarios positivos en los que dices, ¿sabes qué? Leí el libro, entiendo que también es un humano, se tiene que equivocar, obviamente, y por eso lo quiero más. Entonces, para nosotros era el termómetro de balancear, ¿no? Fue un libro, déjame decirte, fue un libro muy difícil de escribir, muy difícil, porque hubo pasajes que omitimos ahí, primero porque no tenemos las fuentes correctas, entonces nos habían dicho y no queremos entrar en que me dijo alguien que pasó esto, para nosotros hubiera sido muy bueno porque era entrar en el rumor, ¿no? El amarillismo. Entonces, Claro. hubo episodios que los dejamos afuera por lo mismo, porque no teníamos la forma de cómo comprobarlo o cómo realmente decir si fue esta parte, ¿no? Entonces, fue muy difícil, ¿no? Porque a la vez tenemos que tener una empatía hacia el personaje, ¿no? No se trataba de desnudarlo todo, sino poner las cartas sobre la mesa y que el público opine, ¿no? ¿Cómo fue el acercamiento con Javier, que es el coautor de este libro? Y cómo trabajaron, porque trabajar a la limón sobre una biografía no es precisamente de enchilame estas gordas. Debe tener su grado de dificultad porque obviamente hay que organizar el contenido para ver, tú desmenuzas, yo acomodo, tú quitas, yo pongo. Bueno, con Javier, él lo conozco desde el 1996, básicamente, ¿no? Yo trabajando en el periódico El Norte y Reforma, estaba yo en ese momento, fue cuando yo saqué la exclusiva sobre la desaparición de la mamá de Luis Miguel, y lo hice sin querer queriendo. Yo andaba buscando una entrevista con la mamá de Luis Miguel en ese tiempo, me comunico a Italia con los familiares y es cuando me dicen que la mamá estaba desaparecida 10 años. Al mismo tiempo, él trabajaba para una agencia española y él estaba haciendo una serie de reportajes con la familia española. Ah, Y ahí se va dando cuenta muchas de las cosas que la familia española estaba haciendo para dañar la imagen de Luis Miguel. Cuando Javier ve la noticia mía, que se publica en Italia, en todos lados, él me contacta a mí, me dice, oye, yo estoy curiosamente haciendo un reportaje sobre la familia española,
me han pedido hacer un libro, yo estoy haciendo este libro, se lo había Luis Miguel, me gustaría que tú te unieras conmigo, ¿no? En aquel tiempo fue, de alguna forma, él empezó a escribir el libro Luis Miguel, yo serví como colaborador de él, colaborador en cuestión de datos en México, oye, Sí. pues, esto, así fue, ¿no? De hecho, fuimos para ese libro, viajamos a España, a Italia, yo estuve en Italia en aquel del 96, estuve con una familia italiana una semana conviviendo con los tíos, con los primos, fuimos a España, bueno, Javier para ese libro viajó a Puerto Rico, a México, Estados Unidos, España, Italia, a Argentina, Colombia. Fue un trabajo de casi un año y medio. A partir de que sale Luis Mi Rey, obviamente nosotros seguimos colaborando, seguimos viéndonos y hablando. Y después, obviamente, yo me vengo a vivir a Estados Unidos, seguimos en contacto y siempre con la idea de que ese libro, Luis Mi Rey, a mí se me hace una historia fantástica que ese libro sirviera como base para una película o una serie. Te estoy hablando en aquel tiempo cuando ni siquiera estaba la moda de las series. Sí, todavía no existía Netflix, o sea. No existía, exactamente, no existía nada. Y aquí en Hollywood básicamente empecé a no ofrecer el libro, sino tratar de alguna forma buscarle cómo hacerlo, porque para mí el libro, para que sea una película, es genial. Coincidentemente sale el anuncio de la serie, que lo iban a hacer, nos contactan para comprar los derechos del libro y ahí seguimos obviamente trabajando, Javier y yo, ¿no? Pero fíjate que además, o sea, me llama muchísimo la atención la seriedad y la oportunidad y la objetividad con la que yo percibo el texto. Porque, o sea, sí se nota definitivamente que hay una mano recia, o sea, firme, real, en contar la verdad. Porque normalmente cuando hay una figura mítica como Luis Miguel, hay muchas verdades, muchas versiones. El que dicen, me dijeron que dijo, que me había dicho que el primo, pero que el tío, pero luego el tal Doc, pero desapareció, pero mejor ya no estaba. Pero, o sea, estoy hablándote de lo que termina por suceder con ese tipo de personalidades tan importantes. Aquí no. Aquí estamos hablando de hechos concretos. Por ejemplo, me llamó muchísimo la atención el capítulo del dramático concierto en Buenos Aires, ¿no? Sí, cuando le avisan de que el papá, ¿no? Sí, bueno, Exacto. bueno, Javier en su momento tuvo acceso, ese libro, Luis Miguel, vale mucho porque la mayoría de las personas entrevistadas ya están muertas, ¿no? En su momento, Exacto. Javier entrevistó al Negro Durazo en su momento, entrevistó a los primeros empresarios que Luisito Rey lo desfalcó, entrevistó a los tíos de Luis Miguel, entrevistamos, en aquel tiempo yo estuve con el abuelo de Luis Miguel, con Sergio, en el hospital. Entonces nos fuimos, obviamente, con la gente cercana a él, ¿no? Que no nos contaran este rumor, este chisme, o a mí me dijo alguien. Pero también hicimos mucho trabajo de hemeroteca, también mucho trabajo de hemeroteca. En este libro damos crédito a los medios que Luis Miguel dio entrevistas y dimos ahí básicamente algunas declaraciones de él. A mí, por ejemplo, en los últimos 25 años, para acá, a mí Luis Miguel me dio 4 entrevistas, ¿no? Que incluimos aquí. Fueron 2 en España, una en Cancún y la otra fue en Miami, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo me fui ganando la confianza de él y la confianza de la gente de alrededor de él. Eso es muy complicado. Y me dieron acceso a conciertos, a giras. Yo estuve, por ejemplo, yo fui quien descubrió el romance en aquel tiempo con Daisy Fuentes, yo los agarré en la entrega del Oscar con Quincy Jones en aquel tiempo, fue cuando le tomé fotografías a ellos. Bueno, cubrí muchos de sus eventos, estuve con él muy de cerca y ganándome la confianza de sus amigos, de su gente, que ellos son los que nos aportaron a todas estas declaraciones. Bueno, con Andrés García tenemos una amistad grandísima. De hecho, Javier le escribió el libro a Andrés García en su momento. Entonces, la mayoría de las personas han creído de nuestro trabajo y por eso nos han abierto las puertas, ¿no? Ahora, por otro lado, tú creo que tocaste la próxima pregunta que te iba a hacer sin pensarlo tanto la vez, pero te quería yo preguntar, o sea, evidentemente no estamos hablando de censura, pero sí de una forma de autorización, supongo, cercana, porque todos sabemos que a él no le gusta que se hable nada suyo y si va a haber algo que se habla de él, pues normalmente les pide a la gente que está a su alrededor que les eche un ojo para que él también pueda estar apisbado de lo que pueda pasar, ¿no?
Sí, y bueno, en el aspecto de que me pregunta si está autorizado, obviamente no tiene aquí no dice autorizado por Luis Miguel. Ujú. Acuérdate que él es una persona muy privada y rara vez te va a autorizar algo que no sea realmente de él, ¿no? Te le pongo un ejemplo muy claro. Cuando sale Luis Miguel hace 25 años, ese libro se le mandó, él lo leyó, él sabía del libro, obviamente nunca hizo nada contra el libro, estuvo de acuerdo con el libro, tan así que después de publicarse el libro, a mí me dio 4 entrevistas, sabiendo que yo he colaborado ahí, y qué mejor palmada para nosotros es que él autorizó, pidió a la productora que compraran los derechos de Luis Mirrey para que se basaran para su serie. O sea, no es que Luis Miguel nos habló de, oye, gracias por el libro. Ese detalle lo hizo a través de la productora y qué mejor de alguna forma, qué mejor decirnos, estoy con ustedes en cuestión de... Exacto, fue la mejor, fue la más sencilla y la más franca manera de decirle. Oro de Rey, Quiero. ya se le mandó el libro a él, esperemos que lo lea pronto con su gente y vamos a ver qué reacción tiene sobre esto, ¿no? Pero obviamente el pasado también Luis Miguel, la historia se le mandó a sus oficinas, a su gente también, entonces nunca ha habido un reproche, ¿no? De alguna forma, entonces esperemos que con este tampoco lo haya, ¿no? Y tuvieron limitaciones, por ejemplo, en cuanto al uso de ciertos nombres, porque, por ejemplo, sabemos todos que el nombre de Araceli Arámbula no se va a utilizar en la serie, por ejemplo, y sabemos que hay algunos otros nombres que tampoco se están usando directamente, como por ejemplo de la señora Isabela Camil y de algunos otros personajes que simplemente dijeron, mira, no es payasada, no me interesa, prefiero no aparecer con mi nombre, muchas gracias. Y aquí, ¿cómo le hicieron? ¿Cómo manejaron esta parte? Acuérdate que es muy diferente una serie, una película o un libro, ¿no? El primer derecho, First Amendment Right aquí en Estados Unidos es la libre expresión. Tú puedes escribir, obviamente, algo sobre un personaje siempre y cuando no lo difames, siempre y cuando no digas mentiras, siempre y cuando... Es una labor periodística, ¿no? Aquí, por ejemplo, puedes escribir un libro hasta el presidente, puedes escribir un libro, lo que tú quieras, y es el primer derecho que tenemos como ciudadanos en el mundo, es libertad de expresión, obviamente mientras no haya ningún tipo de difamación, ¿no? Es por Claro. eso que nosotros nos abocamos a hacerlo lo mejor profesional posible, ¿no? Con Aracelis entendemos de que ella hasta el momento no quiere contar su historia, como lo he dicho, es una historia muy bonita y le corresponde a ella contarlo si algún día lo quiere hacer en un libro o lo que tenga que hacer, ¿no? Se le buscó en su momento a Aracelis, y claro que se le buscó, Javier la buscó y ella dijo, entiendo su trabajo, pero por el momento no estoy no quiero participar porque fue una relación muy amable y fue una relación muy educada por ambas partes, ¿no? Como tú ves, hablamos nada más lo que se ha puesto en los medios de comunicación, las declaraciones que ella ha tenido y contextualizamos básicamente, por ejemplo, una persona muy allegada en su momento, Polo Martínez, Ajá. amigo de Luis Miguel, que fue el que de alguna forma dio la exclusiva cuando estaban embarazados. Entonces, tuvimos largas horas de plática con Polo, precisamente. Entonces, de esa forma fuimos conociendo la historia, ¿no? Mientras, de repente, si el personaje principal no te da de viva voz tu historia, entonces tú le vas buscando con la gente Claro. que de una forma los va conociendo, pero gente real que estuvo ahí, gente que realmente lo conoció, gente que convivió y que conoce parte de la historia. Obviamente, la historia final de cómo se sentía Platino Araceli, Platino Luis Miguel, ¿no? Pero los de hechos ahí los ponemos. Ahora, por otro lado, es muy importante la forma en la que fueron cronologiando, si es que existe la palabra, creo que sí, como fueron cronologando todos los acontecimientos. O sea, porque están perfectamente organizados en orden y en forma. Solamente creo que, o sea, hay cosas que no incluyeron. Claro, o sea, obviamente en una biografía, y creo que bueno, hay muchas historias que no están ahí. Porque, imagínense, son 342 páginas, 27 capítulos. O sea, Luis Miguel tiene para otro libro más, de lo mismo, de otras historias. O sea, tú puedes escribir un libro de Luis Miguel con tus historias y con otras personas que también cuentan su historia, ¿no? O sea, nosotros seguimos Sí, o sea, lo tuyo y lo de los otros, claro. nosotros seguimos la línea cronológica y nosotros fuimos de alguna forma tocando momentos que pensamos que eran claves en la vida de él, en lo que nosotros pensamos, ¿no? O que tenemos acceso a. Claro que hay muchas cosas que no se incluyeron, hay muchos personajes que no se incluyeron, ¿no? Que obviamente, te digo, si hay otra persona que quiere escribir un libro sobre Luis Miguel, fácilmente lo puede escribir
y sin tocar las historias de nosotros, pueden tener sus mismas historias, ¿no? A lo mejor el jardinero que trabajó con Luis Miguel, o el chofer que trabajó con Luis Miguel, ¿no? O sea, para hablar de la historia de un personaje se puede hablar de diferentes matices, diferentes historias, ¿no? Tu historia de Luis Magaña te la puedo contar desde que naciste hasta que actualmente, como yo lo veo, entrevistando a tus amigos, a tu familia, a tus parejas, lo que sea. Pero puede haber otra persona que dice, no, yo también lo conozco y yo conozco otros amigos que también. Entonces, de alguna forma, lo hicimos cronológico como nosotros pensamos que esas partes estaban influyendo en su carácter, en su forma de ser. Entonces, nosotros escogimos esas partes. ¿No? Pero claro que hay muchas historias que faltan de contarse, muchas. Fíjate que vamos a hacer una pequeña pausa en nuestra conversación porque en este programa es Magañísimo, siempre con todos los invitados y las personalidades que nos acompañan, y tú eres uno de ellos, hacemos una pequeña dinámica lúdica como para pasarla bien, romper un poquito el hielo y luego continuar con la conversación. Contigo vamos a jugar a continuar la historia. ¿Esto de qué se trata? Que vamos a contar un cuento entre tú y yo te voy a decir una frase entre más corta mejor, y tú la vas a ir completando y vamos a ir armando juntos una historia. Pero la gracia está en que yo tendré que repetir textualmente lo que tú has dicho más lo mío, y después lo mío más lo tuyo más lo que se acumuló, y así, y alguien se va a equivocar, porque aquí la gracia es que sea textual. ¿Te parece bien? Dale, dale, vamos a ver. Ok, entonces, había una vez un muchacho boricua. Llamado Luis Miguel. No, otra vez. Había una vez un muchacho. Okay. Había una vez un muchacho boricua llamado Luis Miguel que nació en... Había una vez un muchacho boricua llamado Luis Miguel que nació en una familia altamente artística. Había una vez un muchacho boricua llamado Luis Miguel que nació en una familia altamente artística cuyo papá era un cantante y compositor muy famoso, Luis Rey. Había una vez un muchacho boricua que nació en una familia altamente artística y cuyo padre era un cantante muy famoso que se llamaba Luis Rey y que con los años se convirtió en su manager. Había una vez un muchacho boricua llamado Luis Miguel que nació en una familia altamente artística cuyo padre es un compositor y cantante llamado Luis Rey. Y Luis Rey, ya hasta ahí me quedé. No importa, no importa. Ahora vamos al revés. Ahora tú empiezas la historia y puede ser cualquier cosa sobre quien sea, da lo mismo. Y yo lo continúo y ahí nos vamos. Oh my God, a esas horas, ok. Había una vez una cantante famosa llamada Mariah Carey que se enamoró de un mexicano llamado... Había una vez una cantante muy famosa que se llamaba Mariah Carey que se enamoró de un cantante mexicano llamado Luis Miguel. El romance se descubrió en una alfombra roja. Había una vez una cantante famosa llamada Mariah Carey que se enamoró de un cantante mexicano llamado Luis Miguel y su romance se descubrió en una alfombra roja, pero se conocieron antes en Aspen. En la época de... Había una vez una cantante muy famosa llamada Mariah Carey que se enamoró de un cantante mexicano cuyo romance se descubrió en una alfombra roja, pero ya se habían conocido en Aspen en la época de, caray, no sé, calculo que debió haber sido 15 años antes. Bye. Sí. Bye. Había una vez una cantante famosa llamada Mariah Carey que se enamoró de un cantante mexicano llamado Luis Miguel, cuyo romance se descubrió en la alfombra roja, pero se conocieron en Aspen en la época de Año Nuevo. Ah, o sea, tenía poquito. En el Año Nuevo, y los presentó. Ok, había una vez una cantante famosa que se llamaba Mariah Carey que se enamoró de un cantante mexicano que se llamaba Luis Miguel. El romance se descubrió en una alfombra roja, pero ellos ya se conocían de tiempo antes en Aspen, en la época de Año Nuevo. Ellos fueron presentados por, no sé, por Lin May.
Había una vez Ahí viene la respuesta. una famosa que se llama Mariah Carey, que se enamoró de un cantante mexicano llamado Luis Miguel. Su romance se conoció en una alfombra roja, pero antes se conocieron en Aspen en la época de Año Nuevo y fueron presentados por el agente de bienes y raíces de ambos y de ahí surgió. Oye, pero esta historia está buenísima, porque en el capítulo, o sea, sí se menciona que se conocieron así en Aspen y en Año Nuevo, pero yo no he llegado a la parte en la que los presentan y eso. Pero bueno, yo creo que tenemos que seguir con la conversación, porque por supuesto yo ya había perdido. O sea, Igual, igual. oye, pero yo te quería preguntar, Juan Manuel, ¿qué va a pasar ahora? Después de esto, ¿tienes pensado hacer una cuarta edición sobre Luis Miguel? Tu carrera como escritor y como periodista continuará al mismo ritmo exitoso en el que está, o a lo mejor esto es un parteaguas y ahora va sobre otro personaje. Mira, básicamente la idea principal de haber sacado este libro es para celebrar los 50 años de Luis Miguel, ¿no? Es básicamente. Ahora, ojalá dure él 75 años y celebremos las bodas de platino o lo que sea, ¿no? A la par nosotros, Javier y yo, seguimos trabajando en un par de libros más. Ah. Estamos ya por ahí de dos personajes muy importantes, totalmente diferentes a Luis Miguel. Estamos también trabajando en un documental y posiblemente en una serie también, ¿no? Tenemos varios proyectos, tanto juntos, Javier y yo, como escritores, como yo con mi carrera, sigo con Televisa, obviamente. Sigo trabajando con algunos medios impresos y electrónicos de Estados Unidos y México, pero abocándome un poquito ya más en el aspecto de producción también, producción de audiovisuales, ya sea documental o serie. Y dentro de esos planes hay algunos libros también de ponerlos o trasladarlos a ese nivel, ¿no? A esa área. Y yo creo que lo más difícil a nivel de comunicación escrita para un autor siempre es conseguir un nicho, y ustedes ya lo tienen. Entonces creo que la mancuerna ha sido totalmente funcional. Me da mucho gusto que tengan otros planes en marcha, y qué bueno que sean también de expansión en algunas otras cosas que no sean precisamente literarias, porque pues bueno, eso habla de que la mancuerna ha jalado muy bien, de que el éxito les sonríe y de que hay planes, que las cosas van de maravilla, porque además están lanzando un libro en pandemia. Eso que ha sido más difícil, ¿no? Porque el libro sufrió cambios el año pasado, porque te digo, se iba a estrenar cuando cumplía 50 años y después hubo cambios que no, porque mire, no se puede. Era la época donde estaba realmente la pandemia empezando, entonces iba a ser luego en noviembre, luego en diciembre, se cambió, y dije, bueno, ¿por qué mejor ya finalmente pasémoslo al cumpleaños de él el próximo año, ¿no? Entonces, ha sido un cambio, de hecho el nombre cambió, antes se llamaba Luis Miguel 50 años, la biografía, lo cambiamos a Oro de Rey, porque obviamente ya poner 50 años ya no iba a quedar. Y no, hubo un cambio muy grande, ¿no? Y de lo que dice, muchas gracias, sí, hemos sido una mancuerna, amigo Javier, trabajando cada quien por su lado, él es lo que sabe hacer, yo lo que sé hacer, combinamos obviamente el trabajo y logramos hacer esto. Hay propuestas muy buenas de los 2, 3 libros más que debido al éxito que tuvimos con esto y también con el libro que hicimos de Juan Gabriel, que fue de los últimos días de Juan Gabriel, pero nosotros hacer un libro por hacerlo nada más no lo queremos hacer, porque tú sabes, una carrera como esto, dedicarle casi un año, año y medio a escribir, si no te apasiona realmente la historia, sería muy aburrido, ¿no? Muy cansado, Como claro. cualquier trabajo, como cualquier trabajo. Para mí nunca ha sido el escribir por escribir y que voy a escribir la historia tal. Si nosotros realmente no le vemos que hay una historia bien que se puede contar y que nos va a apasionar para investigar, escribir, pues será muy difícil, ¿no? Entonces, hay un par de historias muy buenas que ya nos pusieron en la mesa y aceptamos 2. Y bueno, pronto va a haber un anuncio por ahí. Vas a ver. Creo que uno de los capítulos cruciales de Oro de Rey es en el que dicen, dejen descansar en paz a Marcela. Yo no quiero hacer ningún tipo de spoiler al respecto, porque pues, por supuesto yo ya lo leí, pero yo quisiera que me digas qué diferencia hay entre eso, lo que nos ha contado la serie, la verdad, la realidad, o de dónde sale. Dime lo que tú quieras para que la gente
realmente se interese tanto como me interesé yo en este capítulo, que además es muy bueno. Bueno, sí, contar mucho, bueno, lo contamos en el pasado, lo contamos de Luis Miguel. Sí, El sí, Luis Miguel que contó, el Luis Miguel la historia lo contamos. Marcela Basteri murió en el año de 1986 en España por causas no naturales. Javier tuvo acceso a la investigación que se hizo en su momento. Toda esa información Luis Miguel ya lo sabe, obviamente. Nosotros simplemente contamos más o menos cómo sucedieron algunas cosas, no quisimos entrar en el aspecto amarillista. Y cuando decimos que tiene que descansar la memoria de Marcela, porque bueno, lamentablemente hay muchos medios y bueno, el año pasado surgió el Fake Show, que hubo un medio en Argentina que presentaron a una señora que supuestamente era Marcela Basteri. sí. Ya quedó identificada que ella no es Marcela Basteri, ella es una mujer de España, de Asturias, obviamente. Ponemos documentos que se llama Honorina, la señora, tenemos el acta de nacimiento, donde nació. Entonces, pero le siguen dando juego de a que es ella, no es ella, y siguen con ese juego de que Marcela Basteri vive, ¿no? Lamentablemente no es así. Lo decimos en el libro, muchos amigos que también que estuvieron con Luis Miguel hablan, Polo Martínez, su amigo de Luis Miguel, hablaba obviamente de cómo Luis Miguel le comentaba que mi mamá está en la gloria, o sea, de alguna forma hay cosas que ni él mismo lo quiere contar o lo quiere decir ni a sus amigos cercanos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para seguir con el juego ese, no? Claro. Nosotros, obviamente, de hecho, en el libro pasado lo dedicamos también a la memoria de Marcela Basteri. En este libro también ponemos ahí una dedicatoria hacia Marcela Basteri y yo creo que es algo es muy difícil para Luis Miguel todavía. De hecho, nos preguntaban hoy que si creen que de alguna forma ya superó Luis Miguel esto. No, es algo que sigue ahí, está presente. Como hace unos años lo entrevistaron, creo que Univision lo entrevistó a Luis Miguel y le preguntaban cómo se encontraba en ese aspecto. Y bueno, es algo que está pendiente ahí. Saber qué pasó con mi mamá, está algo pendiente, pero que ojalá que algún día lo pueda superar para sanar mi alma. Entonces, es lo que queremos de alguna forma, ¿no? Que siga sanando, que siga de alguna forma encontrando esa luz. Luis Miguel es una persona de mucha luz, ¿no? Lamentablemente los hechos, las traiciones, lo han hecho así. ¿Cómo así? Desconfiado, ermitaño a lo mejor una vez, se esconde de la gente, quiere estar en su soledad, porque ha sido de alguna forma, ha llevado una vida muy, muy difícil. De hecho, no sé si tú leíste la biografía de Mariah Carey, donde ella le dedica un capítulo a Luis Miguel, a su romance con él, y donde él dice que el noviazgo era perfecto, porque obviamente se divertían mucho, lamentablemente las culturas eran muy diferentes, y aparte dice que encontró a un Luis Miguel que obviamente le dolía mucho la desaparición de la mamá, que ella trataba de ayudarlo, que seguía todavía muy dañado, y entraba en ese mundo, ese lado oscuro, como dice Mariah Carey, donde decía que cuando era una persona buena, era muy jovial, era apasionado, divertidísimo, pero cuando le entraba a esos demonios, es una persona muy errática, y decía Mariah Carey, yo también tenía mis demonios. Entonces, de alguna forma, por eso nos separamos, lo que dice Mariah Carey, bueno, y como esa expresión lo tiene mucha gente, amigos de él, ¿no? Que simplemente no se le puede mencionar más de la familia. Si él lo quiere decir, lo dice. Es algo que de alguna forma, como dice él, bueno, dejemos el pasado en paz, ¿no? No, y aparte yo creo que sí, tiene toda la razón del mundo, porque además son dolores que uno va acomodando en la vida y él no tendría por qué ser una excepción. O sea, yo creo que sí, merece todo el respeto. Oye, fíjate, Juan Manuel, que prácticamente nos estamos despidiendo. Yo te agradezco profundamente haber recibido Oro de Rey, que prácticamente lo he terminado de leer y que me está encantando y que se le recomiendo ampliamente a toda la gente que nos ve y nos escucha en este momento a través de Magañísimo. De verdad, gracias, gracias, gracias por la conversación. Nada más que te tengo una noticia, Juan Manuel. Fíjate que este negocio, en este programa en específico, en Magañísimo, absolutamente todos los que vienen al Congal nos confiesan un secreto. Así que en esta ocasión te toca a ti, pero a ti te vamos a pedir que nos cuentes un secreto de Luis Miguel. ¿Cuál es el secreto de Luis Miguel que nos puedes compartir, Juan Manuel? Hay un secreto que para nosotros resultó obviamente no tan secreto, pero sí muy, muy impresionante, que se lee en el libro. ¿Tú sabías que después de que Luis Miguel rompe con su papá, obviamente empezó de cero, ¿sabías que él tuvo que dormir varias noches en un auto? No.
lamentablemente así fue su renacer después de que dejó a su papá. Él lamentablemente se quedó en ceros, tuvo que vivir en un auto, básicamente. Entonces ahí empezó, ahí lo contamos en Oro de Rey, un poco más cómo de alguna forma fue abriéndose paso, lamentablemente cuando le pasó lo de su papá. Ese es uno de los muchos secretos. Oye, ha sido verdaderamente un honor y un placer, Juan Manuel. A mí me gustaría muchísimo que le dijeras a la gente de qué manera pueden obtener Oro de Rey, qué fórmulas hay en México y en cualquier parte que nos estén viendo, porque tenemos público en muchas partes del mundo, gracias a Dios. Bueno, pues para que a quien le interese lo adquiera. Sí, pero básicamente quien lo quiera está a través de la plataforma digital Amazon, ¿no? Ahí en cualquier parte de la República Mexicana. En Sudamérica está por mercadolibre.com, también está como, no me acuerdo, es ventalibre.com, así. En México está a través de librerías Gandhi, de librerías Péndulo, de Barnes Noble también, está en H-E-B también. En Estados Unidos está en Barnes Noble, está en Target, está en Mix Up también. O sea, muchas librerías que la gente conoce, pero las más conocidas son las que te comenté, ¿no? Entonces, obviamente, y lo más fácil es amazon.com, ahí te dan una lista, obviamente, de todos los lugares donde lo puedes adquirir. Y lo que más me gusta y lo que más me enorgullece, Juan Manuel, y quise dejarlo al final para felicitarte y hacerte un extensivo agradecimiento por toda la gente que nos dedicamos a este negocio, no solamente que esté escrito por un gran periodista, sino que además lo escribiste en español, cuando pudiste haber tenido la oportunidad de hacerlo en otros idiomas y conservaste la belleza, la magia y la expresión de nuestro castellano, que sigue siendo grande en el mundo. Y eso para mí es maravilloso. Y muchas gracias por tus palabras. Y fíjate, dicen el clavo, porque ha habido muchas propuestas de traducirlo al inglés y al italiano también, y también al portugués. Nuestra prioridad, obviamente, es en español, es lo que tenemos hasta ahorita, y seguiremos haciendo lo mismo, ¿no? Pero gracias por tus palabras, muchas gracias. Nos conocemos de años, ahora sí que tenemos una larga trayectoria, muchas aventuras, obviamente, periodísticas, en México, y te agradezco mucho tu espacio por esta entrevista, y estamos siempre a la orden. Muchas gracias, Juan Manuel, y muchísimas gracias a todas y cada una de las personas que nos acompañó el día de hoy en Magañísimo. Como siempre, a las 6 de la tarde tendremos una cita mañana. Muchas gracias por acompañarnos, y Juan Manuel, gracias, buenas tardes a ti y buenas noches a ustedes. Que tengan una noche espectacular. Hasta la próxima. Gracias.